imagen y ahí comenzamos. Bien. Reglas de composición fotográfica. En realidad serían reglas de composición de la imagen, porque lo que estudia en realidad la composición es cómo lograr que una imagen sea atractiva, sea una fotografía, sea una pintura, un dibujo. Estudia un poco dónde hay que ubicar los elementos, qué elementos no tienen que estar, para que esa imagen sea atractiva. Para eso tenemos que tener en cuenta el encuadre. ¿Qué es el encuadre? Cuando hablamos de encuadre, es esa porción de escena que nosotros capturamos cuando disparamos con nuestra cámara. Yo digo que tengan en cuenta esto y quiero saber si me explico bien, si todos me entienden. El encuadre son esas 4 líneas, si ustedes ven la pantalla, su monitor, ese es el encuadre, digamos, de lo que ustedes están viendo, de esa porción de escena que yo les estoy mostrando. Y tiene 4 líneas, 2 horizontales, una arriba, una abajo, y 2 verticales, una a la izquierda y a la derecha. ¿Eso está claro? Eso Sí, es lo que yo sí, veo a través de la cámara. Sí, Y voy a sí. usar mucho esas líneas del encuadre para jugar con la composición. Componer es distribuir los elementos dentro del encuadre de una fotografía, es acomodar esos elementos que voy a fotografiar, que queden de una manera que sean agradables a la vista. Componer es determinar cuál es el objeto o el personaje principal de tu fotografía. Es esencial que nuestras fotos tengan un sujeto principal, así se denomina este objeto que voy a fotografiar o esta persona. Pasa a ser el sujeto principal. Si nuestra imagen no tiene un sujeto principal, es una imagen que es poco atractiva, ¿sí? Que queda vacía, no sabemos qué le sacó. Componer debe ser un hábito y debe salirte naturalmente, ¿sí? Con el tiempo, ustedes van a incorporar estos conocimientos y a la larga van a notar que por ahí algunos más, algunos menos de estas reglas las van a aplicar siempre sin darse cuenta, porque están aprendiendo a mirar de otra manera. Requiere de entrenamiento, voluntad y experiencia. Es lo que hablamos recién. Hay que sacar muchas fotos. Para eso necesitamos voluntad, obviamente, y eso van a lograr que sea más fácil si tienen un incentivo a que sacarle fotos. Entonces, de esa manera van a lograr experiencia y comprobar cómo, teniendo en cuenta estas reglas, mejora el atractivo de sus imágenes. Saber componer te da la capacidad de comunicar, transmitir, expresar, mostrar un mensaje a través de una fotografía. Es sabido que una imagen se recuerda más que las palabras, ¿sí? Que nosotros podemos expresar una idea con una imagen en otro idioma. Así que así de importante es lo que se denomina el lenguaje fotográfico, poder comunicar, transmitir, expresar una idea con una imagen. Eso es lo que tenemos que lograr, ya que si mi fotografía, más allá de fotografiar un elemento atractivo, bonito, si eso me transmite una idea, va a ser una imagen más atractiva. Bueno, para todo eso existen reglas que nos ayudan a aprender. ¿Alguna pregunta? no, ninguna. Vamos bien. No ninguna. Bueno, vamos directamente a las reglas. Yo cuando hago la pregunta, les doy ese espacio para que se saquen las dudas si en algo no me explique bien, ¿sí? Las reglas no tienen un orden. Yo le puse este orden como para que aparezcan, pero no tienen un orden en particular. Primer regla de composición es llenar el encuadre. ¿Llenar el encuadre con qué? Con el sujeto principal, ¿sí? Ya dijimos que una imagen debe tener un sujeto principal que es lo que le va a dar el atractivo. Ese sujeto principal, para que se destaque, porque una de las reglas dice hay que destacar el sujeto principal del resto. Y bueno, lo vamos a lograr si llenamos el encuadre con él. Acá tenemos dos imágenes. Vamos a suponer que estoy trabajando para el equipo de esta empresa, de este equipo de rally, ¿no? De esta competencia automovilística.
Y el director del equipo me dice que necesita imágenes donde el auto se vean bien las marcas de los sponsors, porque tienen que vender para la próxima carrera. Este, de vuelta, la publicidad. ¿Cuál de estas dos imágenes creen que sería la adecuada? La de la derecha. Claro, ¿no? Porque está llenando el encuadre, o sea que se ve, se presta más atención a las marcas, a todas las calcomanías, porque el sujeto principal ya nos los dijeron, es el auto en sí, con sus calcomanías y su publicidad. Ahora me dicen, pero también necesito que se vea, que hay mucha gente que lo ve, que la competencia, digamos, tiene mucha presencia de público y todo eso. Entonces, ahí, ¿cuál sería la ideal? La izquierda. Sí, la de la izquierda ahora. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es lo que estamos contando. En este caso, cuando hay que comunicar una idea, justamente lo que estas personas en una fotografía de publicidad sería comercial, siempre quieren mostrar algo en particular para que sea atractivo para el comprador, ¿sí? En este caso, los sponsors. Entonces, todo el tiempo van a tener la posibilidad de modificar su encuadre, dejando que estén algunos elementos que sirven para contar algo de este sujeto principal o no, ¿sí? Si no quiero que aparezcan estos elementos, bien, bienvenido Rey. Ya comenzamos con la clase de reglas de composición. Entonces, hay que tener en cuenta los elementos que tenemos alrededor del sujeto principal porque ellos pueden contar algo que sirva para lo que yo quiero comunicar y a veces no. Fíjense en la imagen de la derecha, que lo que yo quiero hacer es que se destaque completamente el sujeto principal. Logré hacerlo reencuadrando, ¿no? Acercando la imagen, llenando el encuadre con el sujeto principal. Pero ustedes miren esta imagen, yo digo que el ejercicio que hay que hacer para leer estas imágenes es entrecerrar los ojos un poquito, que se queden fuera de foco estas imágenes para, para lograr mirar elementos así, aunque estén borrosos, que nosotros podamos tener en cuenta elementos, formas. Si hacemos eso, después de ver el auto, ¿a dónde va la mirada? Miramos el auto en la foto de la izquierda, ¿no? Después de ver el auto, ¿a dónde va la mirada? Claro, la gente. No, no, en la La gente. misma, gente. en la fotografía de la derecha, perdón. A los sponsors. De la fotografía de la derecha, vemos el auto y después ¿dónde se va la mirada? A los calcos pegados, a los sponsors. Está bien, seguimos ahí en el auto, pero fuera del auto. A la piedra esa que está ahí a la A, izquierda, a Paisaje, la piedra. ¿Y después de la piedra? a la tierra. paisaje, la tierra que A la está. gente que está con el celular. Claro, esta mano que está acá con el celular, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es un error. No debería estar ahí llamando tanto la atención. A eso me refería. Por eso hay que tener en cuenta siempre, ¿sí? Los elementos que hay cuando no quiero, cuando quiero que estén, sí, pero cuando no quiero porque me distraen la atención del sujeto principal, los evito, ¿sí? Sí. Bien. Llenar el encuadre con el sujeto principal. Eso es lo que tenemos que hacer, tratar de que no tengamos elementos que distraigan la mirada, ¿sí? Llenar el encuadre con el sujeto principal. Esa es una de las reglas primeras. De esta manera, nada, el fotógrafo cuenta bien claro qué es lo que fotografió. ¿No le ha pasado alguna vez que se fueron de vacaciones, sacaron una foto muy linda de algún lugar y se la muestran a los familiares luego y dice, pero ¿a qué le sacaste? ¿Les ha pasado o le tienen que estar contando? Porque sencillamente mostrándole la imagen no alcanza. Sí, a mí me ha pasado que en las vacaciones he sacado la pileta a mi familia, pero me aparecía toda la gente que estaba a los costados y no se notaba bien a dónde quería yo sacar esa foto. Exactamente. Bueno, eso sucede cuando no podemos. A veces no podemos, si estamos en un paisaje y hay un detalle y no podemos acercar la imagen, no vamos a poder mostrar lo que queremos por una cuestión técnica, ¿no? Pero bueno, siempre se puede reencuadrar.
La idea es que el fotógrafo no tenga que estar contando qué quiso mostrar, sino que por sí sola la imagen ya lo diga todo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Bien. no. Vamos con las segundas reglas. En realidad acá no es una regla en particular, sino quiero destacar la importancia del punto de vista. El punto de vista es, como dice la palabra, el punto de donde el fotógrafo va a tomar esa fotografía. En altura, el ángulo, ¿sí? La perspectiva desde dónde va a tomar la fotografía. Si yo les pregunto, ¿cómo sacan la mayoría de las fotos? ¿O de qué altura? ¿No? Del piso. Vamos a calcular. Del piso, ¿a qué altura del piso toman la mayoría de sus fotos? Y yo mido un 87 y me agacho un poquito para sacar fotos. Bien. A ver, los demás coinciden. Sí, Tomo mi cámara y ¿qué hago? Yo lo voy a resumir un poquito, ¿no? Tomo la cámara porque la mayoría hace lo mismo y se lleva la cámara a la altura de la vista. Entonces, sí. normalmente todo el mundo hace lo mismo, ¿verdad? Y si yo hago lo mismo que todo el mundo, voy a mostrar lo mismo que muestra todo el mundo. La idea es salir de esa zona de confort, que es llevar la cámara a la altura de la vista y disparar. Les voy a dar este ejemplo. Eh, Normalmente no nos gusta sacar fotos en nuestra ciudad, porque ya estamos acostumbrados a verlo. En realidad sí nos gusta sacar fotos, pero no encontramos nada atractivo, porque estamos acostumbrados a verlo todos los días, si es un paseo, si es de la casa al trabajo, ¿sí? Estamos acostumbrados a ver las mismas imágenes, entonces no nos llama la atención. Si yo tomo mi cámara y voy por el mismo camino que hago todos los días y me llevo la cámara a la altura de los ojos, voy a ver nada, lo mismo, entonces no me trae nada. Y si sacara las fotos, se los muestro a mis amistades, a mis conocidos de la ciudad, y tampoco le atraen, porque son imágenes que están acostumbrados a ver. La única manera de lograr el atractivo en esas imágenes, en esa ciudad donde ya todos vemos lo mismo todos los días, es cambiando el punto de vista, ¿sí? Tomar la imagen desde otro punto de vista la hace diferente, por lo tanto la hace atractiva. Es muy común, que esto es otro tema, pero que si ustedes viven en una ciudad donde hay sierras, montañas, les guste la llanura, el campo, la siembra, ¿no? Si ustedes viven en el mar, les gusta también las imágenes de montaña, porque en el mar lo ven todos los días. Y así pasa con el ojo del ser humano. Todo lo raro, lo distinto, atrae. Así que una manera de cambiar, de mostrar algo diferente, es cambiar los puntos de vista. Ahí les sigo mostrando la imagen y le vamos a poner unos nombres a estos puntos de vista. Por ejemplo, el que hacemos nosotros a la altura de la vista es el punto de vista normal. Si nosotros tomamos fotografías de una altura, nos subimos a una escalera, un banquito y fotografiamos hacia abajo en diagonal, ese punto de vista se llama picado. Luego tenemos el punto de vista bien desde arriba. Este se llama cenital. Por ejemplo, si estoy en un balcón sacándole fotos a una persona debajo porque va caminando por la vereda, por la acera. El punto de vista contrapicado, que es desde abajo hacia arriba. Me agacho para fotografiar a una persona desde abajo. Le tomo fotos a un edificio desde abajo hacia arriba. Ese es el contrapicado. Luego tenemos el punto de vista nadir, que es bien desde abajo. Este sería el caso de que el fotógrafo está caminando y le saca una fotografía a alguien en un balcón, bien desde abajo. Y el último es la toma al ras, es apoyar la cámara al ras de algo, al ras del piso, al ras de la mesa, ¿sí? Si ustedes, a partir de hoy, empiezan a tomar una fotografía, pero luego se acuerdan y toman 2 o 3 más desde distintos puntos de vista, van a comprobar que es impresionante la diferencia que logran entre uno y otro. ¿Sí? La misma fotografía tiene distintos puntos de vista y distintos atractivos. Acá pueden ver una, le toma nadir, bien desde abajo, cenital, bien desde arriba, perdón. El
contrapicado desde abajo hacia arriba, el picado desde arriba hacia abajo y después la toma al ras del piso. La toma al ras del piso, fíjense acá hay una diferencia importante. Esta es una ciudad, mi ciudad, en una zona serrana que tiene un lago, se ve un puente característico de la ciudad. Y fíjense qué linda foto, ¿no? Para llamar al turismo. ¿Ustedes vendrían a bañarse en este lago, a pasear por la ciudad? No, ¿no? Porque cambiando el punto de vista, sencillamente cambiando el punto de vista, pueden mostrar otro detalle, pueden mostrar otra cosa. Si esta foto lo hubiera tomado a la altura de la vista, hubiéramos visto solamente el paisaje, ¿no? Pero en realidad acá se quería mostrar otra cosa. Simplemente cambiando el punto de vista, mostramos algo diferente. Punto típica, una flor. Vemos la flor y le sacamos la foto, agachamos y disparamos. Miren qué diferente. No digo que sea más bonito, pero qué atractivo, qué diferente, ¿no? Qué cosa rara cambiar el punto de vista. Cada uno se tira al piso. Miren cuando ven el fotógrafo que se tira al piso, que salta, que baila, que va, viene. No es que esté exagerando. Ese fotógrafo conoce de composición y está buscando un punto de vista diferente, lograr una imagen más atractiva. Ahí tiene un ejemplo, una toma al ras. Toma al ras del piso. Toma el nadir. Contrapicado. Toma al ras. Contrapicado. Toma al ras. También uno se pone a la altura. Algo que no les comenté con los contrapicados, que es esta toma también que hacemos normalmente. Si vemos algo en el piso que es más bajito, de la altura de la vista, hacemos sin querer el contrapicado. Perdón, el picado, de arriba hacia abajo. Pero esas imágenes las muestran a las personas, a los objetos como inferiores, porque están ahí abajo. En los niños que son más pequeños, o sea, está bueno ponerse a la altura de ellos para justamente no mostrarlos inferiores. Bueno, estas son muy espectaculares, más allá del movimiento, ¿no? El punto de vista hace que quede diferente, quede más atractivo. Bien, ¿alguna pregunta sobre el punto de vista? No, no, claro. No, ninguno. No. Bueno, ya tenemos varios tips para empezar a mejorar o por lo menos para hacer diferentes fotos, ¿no? Bueno, 3. El encuadre. Bueno, ya hablamos de los límites del encuadre, ¿no? Y seguramente se habrán dado cuenta que pueden tomar una fotografía en encuadre horizontal, el vertical, que seguramente son las menos, porque es más incómodo, nada más que porque es más incómodo, ¿verdad? Poner la cámara de forma vertical tenemos que hacer un pequeño esfuerzo más. Y después las imágenes con el encuadre inclinado, el encuadre holandés, así se llama este. Así que horizontal, vertical e inclinado. ¿Qué diferencia? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, el encuadre vertical siempre me va a servir si yo quiero llenar el encuadre con el sujeto principal. Se van a dar cuenta que se suman muchísimo las reglas, ¿sí? Se suman mucho. Con el encuadre vertical logramos en este caso llenar, ¿sí? Con el sujeto principal que en realidad era la puerta, el atractivo, para de alguna manera enmarcar a la modelo, ya van a ver más adelante la regla de los marcos naturales. Pero por eso se toma vertical. El cuerpo del ser humano, que es más alto que ancho, ¿sí? En la mayoría de los casos. Es más alto que ancho, de un encuadre vertical voy a poder llenar el encuadre con el sujeto principal. Si es un paisaje y el sujeto principal es horizontal, bueno, el encuadre tendrá que ser horizontal. Los grupos, las fotos grupales, lo mismo, ¿sí? Son más anchas que altas, entonces el encuadre adecuado es el horizontal. Buenas, buenas. Hola, Mayra. César, ¿te pasa Sí. una pregunta? Hola, buenas tardes, profe. Pregunten. En la foto del paisaje que estaba en la cascadita esa, si la saco en vertical, ¿queda mal también? ¿O sí o sí tiene que ser horizontal? Buena pregunta, yo estoy resumiendo un poco. Ah, El tema está en tener en cuenta las otras reglas. ¿Qué pasa si había
a ver, si yo quiero hacerlo vertical, me alejo un poquito para que entre completa la cascada. Ahí la busco. Pero, ¿qué tal si los árboles estaban secos arriba o había basura abajo? Entonces ahí es donde el fotógrafo tiene que decidir en ese momento si suma que el encuadre sea vertical y se vean todos esos detalles o en realidad no. Eso es la libertad que tiene el fotógrafo y ahí es donde empezamos nosotros a hacer nuestra foto, porque estas son reglas y las reglas están hechas para romperse, ¿verdad? Pero por ahora adaptémonos a las reglas. Pero es cierto, si hubiera sido vertical y si lo que vemos arriba es atractivo, para que sume, usamos el encuadre vertical, no hay ningún problema. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, sí. Acá lo mismo, pero si se hacía vertical iba a tener muchos árboles, mucho piso y no le iba a ver bien las caras a los alumnos. Acá tenemos un ejemplo de un encuadre inclinado. El encuadre inclinado en realidad yo lo utilizo mucho cuando hay líneas dominantes, ya vamos a hablar de eso, y cuando tal vez, dependiendo del punto, la distancia en que esté el sujeto, no me entra vertical o horizontal los elementos que quiero que estén. Entonces inclino un poco para que queden con un poquito más, que estén más cómodos dentro del encuadre. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Este es el ejemplo de las líneas. Hay una regla que ya la vamos a ver, que las líneas dominantes se le llama así a las líneas que llaman la atención en la escena. ¿Ven que hay estas líneas que son llamativas? Bueno, deberían de coincidir con la línea del encuadre horizontal, que esa es una regla, pero también cruzarlas, que hacer que cruce por los vértices, ¿no? Los dos vértices del encuadre, da una sensación más de dinamismo en la imagen. Acá lo mismo. ¿Sí? Bueno, esto de jugar con los distintos encuadres adecuados para cada situación es importante. Ante la duda, disparen con los tres. Si ven algo que realmente les gustó, que es una foto interesante, que quieren lograr, prueben con los distintos encuadres. Igualmente siempre está la posibilidad de reencuadrar todo posteriormente en la edición, ¿verdad? Pero como Sí, sí, siempre sí. digo, es más fácil, o sea, es más rápido y habla muy bien del fotógrafo si puede lograrla directamente a la foto en cámara, ¿sí? No tener que recortar y editar. Bueno, hablando de líneas, acá tenemos la regla de la línea del horizonte. La línea del horizonte es esta que vemos acá, que es una línea dominante, así se le llaman a las líneas que encontramos en la escena que llaman mucho la atención. Y la línea del horizonte es una de ellas. La regla de la línea del horizonte dice que no tiene que estar torcida como la vemos acá, porque nada, es algo que les tiene que empezar a llamar la atención, pero por algo que está mal. Es muy común que hagamos esto, ¿sí? Ve que parece que la pareja se va a caer para la derecha. Lo ideal es que la línea del horizonte esté paralela, ¿ven cómo cambia? A la línea horizontal del encuadre. También dice la regla de la línea del horizonte que no tiene que estar en el centro. Acá la línea del horizonte podemos decir que la tenemos aquí abajo. Si yo bajo de la mitad de la foto para abajo la línea del horizonte, le voy a dar más espacio a lo que está arriba de la línea. Y si la línea del horizonte, como en este caso que está acá arriba, ¿ven? Del centro de la escena está arriba, le voy a dar más importancia a lo que esté debajo. Así que hay que jugar con eso. Siempre hay que destacar un sujeto principal, entonces tengo que decidir si tiene que estar arriba o si tiene que estar abajo. Si está en el medio y no describe mucho, no le da importancia a ninguno de los dos lados, entonces si hay un elemento arriba no va a hacer que llame más la atención. Pero regla básica es que esté derechita, paralela a las líneas horizontales del encuadre. ¿Alguna pregunta? No, no. No. No, Sencilla esa, ¿no? Aplíquenla porque es el error más común. Con el celular, recuerden que pueden... todo esto lo pueden poner en práctica con el celular. Bien, esta es una regla muy conocida, la regla de los 3/3 o regla de los tercios. Seguramente habrán visto en algunas cámaras, en algún programa, en la aplicación, este gráfico, estas líneas que se ven sobre la imagen. Sí, La a mí me regla de aparece los... en el celular esto. Claro, es una guía.
para poner en práctica la regla de los 3/3. Dice la regla que tenemos que dividir la imagen con 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales, ¿sí? Lo que nos interesa y le tenemos que dar importancia es a la intersección de esas líneas. Ahí donde se unen están los puntos de interés que donde le da importancia el ojo del ser humano. El ojo del ser humano presta más atención a estas zonas primero que al resto. Si nosotros dejamos el sujeto principal detrás de uno o detrás de dos de estos puntos, va a ser más llamativo que si está al medio, a un costado o fuera de esos puntos. Es ahí, detrás de los puntos de interés donde se cruzan las líneas, que yo tengo que ubicar el sujeto principal. Esa es la regla. Acá está detrás de 2 puntos de interés. Aquí está, si imaginariamente hacen las 2 líneas verticales y horizontales, ven que la abeja está detrás de un punto de interés. Esto es una guía, cuando no sé dónde lo dejo, dónde lo ubico, bueno, apliquen la regla de los 3/3. Imaginariamente tienen que... ¿Siempre tiene que estar en la intersección de las líneas? En la intersección, sí, Siempre. siempre. A ver, si uno quiere seguir la regla. Pero si lo saco en el medio, ¿estaría mal igual o no? Hay otra regla que es la que te va a hacer que vos decidas si querés ubicar en la regla de los tercios el sujeto o en otra, que ya la vamos a ver. Ajá. La casa esta, porque este es un mejor ejemplo. ¿Dónde ubico la casa? A ver, me gusta el paisaje, todo, pero la casa, ¿dónde la ubico? Si está al medio, puede ser, pero si está en uno de los puntos de interés, va a ser más llamativa. Esto lo aplican los que hacen vidrieras en los comercios. Los productos que quieren que se destaquen más en la vidriera van a estar ahí, detrás de los puntos de interés. Acá está detrás de un punto de interés. Acá se aplica la regla de los tercios, ¿sí? Esto para que ustedes se guíen, siempre se deben preguntar, bueno, voy a sacar la foto, ¿dónde lo ubico? Ahora más, tratan de ubicar si es una persona o un objeto, detrás de uno, detrás de 2 puntos, ¿sí? Y van a ver que su imagen se va a ver, acá en el espacio no hay nada que distraiga. Sí, perdón. ¿Alguna pregunta? Hay un micrófono abierto. A ver, ¿cuál es? Qué raro, Mayra. Bueno, Mayra ya está terminando el curso. Viene a repasar, me parece. Es una viciosa, está todo el día con los cursos. Así se aprende, así se aprende. No hay problema, así se aprende más rápido, es un ejemplo. Entonces, cuando saco una fotografía de una persona, sí, la tengo en el balcón, sí o sí la tengo que poner en las intersecciones entre la vertical y la horizontal y no en el medio, para que se note más esa foto. Depende, o sea, yo acá les doy una guía y les doy estos ejemplos a dónde lo querés ubicar, porque si también podría haber llenado el encuadre con el sujeto principal. Bueno, Sí. acá, mira, esta imagen así está detrás de un punto de interés. Sí. Si el encuadre lo cambiamos, también Es el está 2. detrás de 2 puntos. También es atractiva. No, ya sé, pero a lo que me refiero, si yo la saco la foto de esa persona en el medio, en ninguno de los puntos de la intersección, queda mal la foto, a eso me refiero. Y van a comprobar con el tiempo que si la dejan detrás de los puntos de interés queda más atractiva. Ah, perfecto. Solo en un caso, que ahora se los voy a mostrar, está bueno que esté en el medio. Perfecto. Acá tenemos también el ejemplo de puntos de interés, puntos de interés. Acá lo mismo. Ven que no está en el medio, está en uno de los lados y detrás de los puntos de interés. Pregunta, ¿y eso en la cámara cómo se pondría? ¿La línea guía serían? Lo tienen algunas cámaras, algunas pueden ver en el visor unas liñitas que no son completas, sino que te van guiando. En ninguno de los casos rayen la pantalla, ¿sí? Imaginariamente dividimos con 2 líneas verticales y 2 horizontales. Ah, perfecto. Bien. Es una de las reglas que también pueden aplicar todo el tiempo. Ubicar, practiquen eso, ubiquen el elemento detrás de uno de los puntos de interés. Bueno, y hablando de líneas, las líneas, como verán, se nombran mucho en la composición, pues son muy importantes, porque las líneas
se denomina peso visual. Atraen mucho la mirada del observador. Las líneas, tanto como la línea del horizonte, tanto como estas líneas que ven acá, las vías del tren y demás, son líneas dominantes en la escena porque me atrae la mirada. Pueden ser diagonales y pueden crear puntos de fuga. Si sintieron nombrar puntos de fuga, acá tienen el ejemplo. Miren esta imagen y díganme si no es cierto que no hay manera de no mirar ahí donde se unen las líneas, ¿verdad? Sí, sí. Te lleva la mirada a la diagonal y como son varias, terminás mirando ese punto allá al fondo, donde se unen las líneas diagonales. Esto es el punto de fuga y se aprovecha muchas veces para poner ahí en el camino, ¿no? Donde va la mirada, poner el sujeto principal. Ese punto de fuga que se crea con las líneas hace que pueda destacar más el sujeto principal y estoy aplicando una de las primeras reglas, ¿no? Destacar el sujeto principal del resto. Fíjense cómo cambiando los puntos de vista, las perspectivas, también logramos que se presente más aún el punto de fuga de una imagen. Acá estoy parado y acá está la toma al ras. Pero se crea una tensión más en esas líneas, ¿sí? Pregunta, Pregunta, César, el anterior, en la que sí, estaba en la línea de fuga en la bicicleta, esa sí. foto está tomada en el medio y no en los puntos de intersección. Exactamente, pero valen las dos. Acá se suma, que yo no me quiero adelantar, pero se suma la simetría. ¿Sí? Por ejemplo, si Sí. quisieras, este es uno de los ejemplos donde pondría el sujeto principal al medio, porque encuentro simetría, ahora lo desarrollamos bien. Pero Ajá. si no, si vos te pegás a una pared, vas a Sí, encontrar que la diagonal se va hacia uno de los lados, y ahí, por sí. ejemplo, decidís poner la bicicleta detrás de uno de los puntos de interés de Bien. la regla de los tercios. Ajá. Más líneas y más puntos de fuga. Ven que no hay manera de mirar hacia la derecha, Eso es de no perspectiva, mirar. ¿no? ¿Cómo? Eso es lo que se llama perspectiva. La perspectiva es justamente del punto de vista desde donde estoy mirando la escena. Si yo juego con la perspectiva, voy a poder hacer que se note más el punto de fuga. Si vos lo haces en cualquier calle, pones la cámara al ras del cordón de la vereda, del cordón de la acera, si lo pones ahí, vas a crear sí o sí un punto de fuga entre la línea del cordón de enfrente de la calle, del cordón de la vereda, las líneas que pueda llegar a tener la calle. ¿Sí? Típica calle que tiene árboles en los dos lados y te pones al medio con las dos líneas de la calle. Acá debo tener un ejemplo por acá. Acá tiene un ejemplo con las vías del tren también. Acá tenemos la calle. Eso se crea un punto de fuga. Si vos te pones al medio de la calle, sí o sí se va a crear el punto de fuga con las dos líneas de los bordes de la calle, de la ruta. Bien. Otro ejemplo para dejar el sujeto principal al medio. Líneas, líneas, líneas. Mientras tengan líneas en sus fotos, van a tener imágenes atractivas. Bien, ¿alguna pregunta? No por ahora. Hay más de las líneas, hay más de las líneas. Las líneas son dominantes y hay dos líneas que no las vemos en realidad, que no están físicamente ahí. Una es la línea de la mirada y la otra es la línea de la dirección. La regla de la línea de la mirada nos dice que cuando un ser humano, una persona está mirando algo, ¿no? Siempre hay que dejar ese espacio, en este caso ven que se ha dejado un espacio ahí. Profe, Sí, la de direcciones, ¿se podría decir que la de la dirección de luz también? no, es de la mirada, esta es la regla de la línea de la mirada. Estamos hablando de la mirada de las personas. ¿Hacia dónde miran? Ahí tenemos que dejar el espacio, sumándole que las ubicamos en la regla de los tercios. ¿Ven cómo se suman reglas? ¿Sí? Se le deja el espacio a la línea de la mirada y cuando están los elementos que está mirando, se hace mucho más atractivo. Entonces, acá se trata un poco, me voy un poquito por las ramas, de balancear la escena, de que el observador no se quede mirando un solo punto de la imagen. Tenemos todo el resto para que esté paseando la mirada por ahí. Entonces, eso hace que el observador se detenga algunos minutos más, ¿sí? Y eso es lo que busca el fotógrafo, ¿no? Que sus imágenes sean
más atractivas, que llamen la atención. Acá tienen el ejemplo de la línea de la mirada. ¿Ven la línea que se forma entre la mirada y el objeto que está observando? Acá se cierra la línea. Punto de partida de la línea, la mirada. Punto de llegada, en este caso, la bola de pool, ¿sí? O de billar. Acá la tenemos bien presente a la línea y es algo que llama mucho la atención. Fíjense que ustedes van a ver la modelo, por ejemplo, pero sí o sí van a mirar hacia la izquierda. Se le deja el espacio a la línea de la mirada y nos obliga a dejar también a la modelo en la regla de los tercios. Línea de la mirada, está ahí, no hay nada, pero llama la atención esta zona. ¿Qué es? Es la mirada, la línea que forma la mirada. Otra vez, la mirada, punto de partida, punto de llegada. Y lo mismo pasa con la línea de movimiento. Esta imagen, al ser simétrica, tal vez nos guste. Es simétrica porque no nos llama la atención, ahí explico bien eso. Pero si yo veo esta imagen no tengo mucha información. En cambio, si le dejo espacio a uno de los lados, por ejemplo atrás, me da la información que viene de ahí. Esa es la sensación de la línea de movimiento. Y si la dejo adelante, da la sensación de que va hacia allá. O sea que hay algo de información, nos está contando algo y eso siempre va a sumar a la composición. Después tenemos el ritmo. El ritmo es muy atractivo. El ritmo, así se le llama a esta repetición de elementos. Cuando nosotros vemos ritmo, es genial ir y fotografiar el ritmo porque vamos a lograr imágenes muy atractivas. Ritmo, y se suman, ¿no? Líneas, punto de fuga, esa línea que generan las lámparas, crea un punto de fuga que va a parar allá en las dos personas que están a la izquierda. Pero el ritmo hace también que esta imagen sea atractiva. Ritmo. En algo sencillo podemos encontrar ritmo y el ritmo es atractivo para la mirada del ser humano. Y la regla del ritmo nos dice que el ritmo es mucho más atractivo cuando hay un elemento que lo interrumpe. Esa imagen va a ser mucho más atractiva. Se llama ritmo interrumpido. Acá tenemos ritmo, tenemos punto de fuga y tenemos simetría, que ahí lo vemos. Siempre se suman las reglas. Van a encontrar que algunas fotografías tienen más de una regla. Acá tenemos de vuelta ritmo interrumpido. Ritmo interrumpido. Bien, estoy apurando porque se me termina el tiempo. Simetría. Entonces sí, ahora la regla de simetría, vamos a ver esta como última hoy, es genial porque es la que decía yo que es la que nos hace decidir si quiero simetría, si es que la encuentro como en este caso, o si quiero usar la regla de los tercios, ¿sí? En esta imagen podemos decir que el pajarito está en la regla de los tercios. Pero también podría dejarlo al medio en este caso porque hay simetría. ¿Qué es la simetría en la fotografía? No es los dos lados iguales. En realidad es cuando no llama ninguno de los lados más la atención que el otro. Ahí encontramos simetría. Ahí pueden ver simetría. Simetría, ven que no hay un lugar en particular que llame más que el otro. Ni arriba ni abajo, ni en los lados, ¿sí? Entonces, cuando hay simetría, yo decido si quiero que esté en el medio la persona. Imagínense la carita de la quinceañera acá en el medio, por ejemplo. Y no en la regla de los tercios, es la que ahí tengo las dos opciones. O si encuentro simetría, puedo dejar el sujeto principal en el medio. Pero si no, puedo ubicarlo en los puntos de interés de la regla de los tercios. La regla de marcos naturales, esta es facilísima y hacen imágenes súper atractivas. Los marcos naturales son esos elementos que tenemos ahí delante de la cámara que podemos utilizar para enmarcar de alguna manera el sujeto principal, eso que esté ahí detrás. Marcos naturales, ¿ven? Esto está ahí, entonces yo lo puedo utilizar para enmarcar al sujeto principal. Marcos naturales. Acá con elementos desenfocados, delante, cerquita del objetivo, podemos enmarcar para que se destaque más el sujeto principal. ¿Ven? Bueno. Marcos naturales. Bien, ¿alguna pregunta de estas tres? Son las últimas tres reglas, vimos 10 en total. Debe haber unas 6, 7 reglas más.
algunas más complejas, otras menos complejas, que pueden llegar a encontrar. A ver si puedo hacer que me vean. ¿Alguna duda? No. Es que hay que ponerlas en práctica, no hay mucho, acá no hay mucha teoría, es recordarlas. Ya les voy a pasar ahí al grupito un apunte de esta clase para que las recuerden, ¿sí? La idea es que a partir de ahora siempre estemos pensando en cómo aplicarlas en nuestra imagen, en cualquier foto que tomemos, ¿sí? En cualquier foto que tomemos vamos a poder aplicar las reglas de composición utilizando nuestra cámara o el celular. Utilicen el celular, que lo tienen todo el tiempo encima. Para poner, ¿qué tienen que hacer para poner en práctica esto? Nada. Traten de lograr ejemplos de las reglas de composición. Y sepan lo siguiente, ustedes no solamente van a aprender a aplicarlas en sus fotos, sino también a identificar las reglas de composición en las fotos que les gustan. Cuando vean una foto que les gusta, fíjense qué reglas pueden encontrar. Van a ver que a veces se suman varias reglas en la misma imagen. Cuando más reglas se sumen, más atractiva, más agradable va a ser a la vista, ¿sí? Bien, ¿les gustó? Sí, profe, muchas gracias. Muy buena. Muy buena, profe. Bueno, esto es una pequeña introducción para que me conozcan los que no me conocen y puedan conocer cómo son las clases, a veces no tan apurado como hoy. Pero bueno, sepan que, como dijimos, ya el miércoles, el martes, no, el miércoles, como decía Diego, los miércoles a las 20 horas de Argentina, México serían 2 horas antes, puede haber 3 horas en otros países, vamos a comenzar con uno de los cursos. A partir de este mes, voy a tratar de abrir todos los meses un curso nuevo. Y bueno, los interesados que quieran comenzar, me avisan por privado o me dicen en el grupo y yo me comunico. El viernes que viene, si podemos, vamos a ver una de las 3, o sea, la última, que es una clase de iluminación, donde vamos a aprender a identificar lo que es la luz dura y la luz suave, cómo identificarla y cómo generarla y por qué, ¿sí? Es otra de las clases que yo creo que son importantes para sumar, digamos, nuestros conocimientos de fotografía, si es que nunca hablamos de iluminación o nunca tuvieron la oportunidad. Profe. Sí. Si me da permiso de decir, yo que he tomado la de fotografía y la de iluminación con usted, ya casi terminé la de iluminación y casi la de fotografía. Les recomiendo bastante las clases, he aprendido bastantísimo. Yo le tenía mucho miedo al flash, trabajaba con pura luz continua y ahorita pues ya he perdido el miedo y he estado haciendo trabajos ya con el flash. Realmente sí ayuda bastante y pues yo lo recomiendo mucho. Estoy en Houston, Texas. Y pues el profe bien atento, siempre al pendiente y todo, entonces yo estoy fascinada, hasta quiero repetir porque siempre, como ahorita me metí, porque siempre aprende uno algo, ¿verdad? Entonces yo lo recomiendo mucho. Muchas gracias por todo qué grande, Mayra, siempre recomendando, ya me tiró 2 alumnos más, sea una genia. Sí, y bueno, así como Mayra dice, y que ya lo quiero repetir, una garantía que doy de los cursos es que una vez que lo terminan, lo pueden repetir cuando quieran. En uno de los nuevos cursos van a poder repetirlo, porque es normal que en 8 meses que dura el curso, uno tenga que hacer otras cosas, me cambien los horarios, entonces a veces nos perdemos clases, de esa manera las van a poder repetir todas. Y durante el curso, como siempre va a haber un curso que ya comenzó, también en ese van a poder repetirlo. ¿Sí? O sea, van a tener la oportunidad de repetir las clases en otro horario, en otro curso, durante el tiempo que ustedes estén haciendo el curso. Y asimismo, si lo terminan, lo van a poder repetir todo, como es, completamente sin costo, una vez terminado el primer curso. Y hay varios más. Bueno, ahí Mayra hizo el de iluminación avanzado, tenemos el de bodas y eventos, que es mi fuerte en la fotografía. Así que bueno, gracias por su tiempo, ¿sí? Y cualquier duda que tengan, hablamos ahí en privado o por el grupo, ¿sí? Muchas gracias. Dale, perfecto. Muchas gracias por todo. Perfecto. Gracias, saludos a todos. El viernes que viene armamos algo para hacer la clase de iluminación. Nos vemos. Nos vemos el viernes. Muchas gracias. Chao. Bye, Que estén bye. bien. Buenas Chao, tardes, chao. bye.